Bueno, lo que estamos haciendo es apenas el recuento, el primer recuento en este programa de los principales temas más importantes de lo que fue este 2018. Por ejemplo, tenemos ministros nuevos en la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver, obviamente, una decisión política y una instalación para que puedan operar judicialmente. Sí. Ahora, fue una sorpresa porque hoy tuvimos la terna por fin, ¿verdad? Después de tantas idas y venidas. Y los candidatos, la verdad que sorprendieron un poco, porque no era lo que se pensaba. Pero dejaron afuera las dos mujeres de la discordia. Sí, dejaron a Elodia y a Alma. Sí, ¿Y la interventora de Ciudad del Este, Llanes? Ella no estaba más. No, ella no estaba entre las primeras. No estaba entre las primeras. Pero acá vamos a ver cómo se resuelve, porque evidentemente hay una conversación política. La presencia de Romero, de Camacho, a mí me hace sospechar de que hay algún entendimiento político. Que saltó sobre 2 o 3 candidatos para que puedan entrar en la terna. ¿Y Camacho con quién? ¿Marito con Lugo? Y Camacho puede ser el candidato del Frente Guazú y de otros sectores políticos del tercer espacio, digamos, sobre todo. Romero es Colorado. Romero es Colorado. Y vamos a contar una cosa. Romero es el candidato que dicen que es del ABC Color. No sé por qué, pero lo ligan porque él fue en algún momento el abogado del caso... abogado ABC, en el caso Pablo tiene su propio ministro. Sí, esa es la acusación que hacen los cartistas. Ella taquita si es que llega y si se comporta mal. Eso es malo que la gente... Ni dudar, pero vamos a ver cómo ahora tiene que esto ir al Ejecutivo y tiene que al Senado, de ahí designar un candidato y el Ejecutivo tiene que dar su acuerdo. O sea, la única figura técnica, entre comillas, camarista Martínez Simón. Para que se entienda, ¿verdad? Sí. Hablamos con él hace rato en la radio, en ABC Cardinal, y vos sabés que pese a ser una figura, entre comillas, técnica, el tipo dice... Estamos a merced de una decisión política y pero yo eso entiendo es contundente, eso es, nadie puede desconocer. Decir más y ya admitió, no, dejémonos de joder. Bueno, esto porque la regla es así, cosa que ahora nomás se llama en Perú. El otro día hablábamos. Senado y tiene que prestar su acuerdo al Ejecutivo. Claro, Perú hizo una reforma política y judicial muy interesante que hablábamos en el anterior programa, pero vamos a conversar un poquito más ahora. Ellos lograron independizar la elección. O sea, ningún político se mete, en teoría, en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora hay que atender bien, judicial, el Partido Colorado tiene que pelear porque estaban perdiendo espacio en la Corte. A ver, y está bien no, que lo hagan, pero porque yo te estoy diciendo que están perdiendo, entonces tienen que aunar fuerzas para poder designar a un Colorado. O si no van a tener minoría. Van a perder. Pero Romero es Colorado cartista. Espera un poco ratito. Pucheta tuvo demasiada afinidad con Cartes, que le convenció a renunciar a tantos años en el Poder Judicial. Sí, prometiendo como la guerra le dio a Alicia Pucheta. No sé de dónde Alicia Pucheta sacó que eso iba a pasar, lo que denota una absoluta falta de lectura política. Del propio Cartes, o al menos que pensemos que Cartes lo hizo a propósito. Pero ella se debió inhibir en suscribir este documento que permitía que Cartes sea candidato. Sí, que le habilitó a Cartes a ser candidato. Claro, por decoro se hubiera retirado ella. Bueno, decoro me parece justamente que le faltó. Bueno, en fin. Después, otro que se fue. Víctor Núñez, que fue uno de los primeros que había renunciado a la Corte. Bueno, y Sindulfo Blanco. Sindulfo Blanco se fue por la puerta de atrás. Porque no, ahí le faltaba... pero Sindulfo Blanco es liberal. Ahí los colorados, Alicia Pucheta, Víctor Núñez. Víctor Núñez, que era prácticamente operador, porque ahí los partidos operan. Los ministros, algunos ministros que son más técnicos y otros son... Ahora, Carlos, respecto al tema del Partido Colorado, hay que aclarar que acá había prácticamente un 6-3 y sigue habiendo. Hay 6 ministros de tendencia colorada contra 3 de tendencia opositora, de alguna manera. La diferencia es terrible. O sea, eso creo que se perdió un poco ese equilibrio que era lo que había querido establecerse con la primera corte. ¿verdad? Ahora, lo de Camacho, por ejemplo, si hay un acuerdo entre luguistas y liberales, ¿él va a tener la mayoría para ser designado por el Senado o no? Tiene que haber un acuerdo indefectiblemente también con el Ejecutivo, porque él puede arruinar cualquier acuerdo que quiera. No, ya sé. Pero en algún momento dijimos que en realidad era muy obvio que detenían la emisión de una terna en este tiempo, porque era más fácil, existiendo 2 ternas, negociar sobre 2, porque el siguiente ministro, el que se tiene que ir es Torres Kinzer. Torres Kinzer, sí. Claro. Se fue Bajac, se fue Pucheta, se fue Núñez, se fue Sindulfo Blanco.
Qué alegría mencionar que estos ministros ya no están en la corte, o estos abogados no están en la corte, ¿verdad? Sí, realmente. Pero por lo que Hace están mucho se contando tendría que ustedes, abrir. Sí. por lo que están contando ustedes, va a seguir la politización de la justicia. Yo creo que eso no se Es puede inevitable. cambiar. ¿No? Es inevitable, es A inevitable. no ser que se Bueno, haga pero una hay que reforma. controlar entonces. Pero por lo menos en este último caso, ¿no, Carlos? No sé si vos estarás de acuerdo. En los últimos 2 cambios, en general hay consenso en de que fueron los mejores puntuados. No, eso que es tienen indiscutible. prestigio. Ahora uno, por ejemplo, el doctor Ramírez, que es liberal, él activó en política, militó en política partidaria. Ramírez Candia. Sí, el doctor Ramírez Candia, a diferencia del doctor Jiménez Rolón, ¿verdad? Claro, Que pero puede ambos tienen mucho prestigio profesional y prácticamente no hubo cuestionamientos en cuanto a hechos de corrupción o por más que Tienen haya denuncias. hecho una militancia política. Pero quedan Ramírez. debiendo. Viendo, pues, ese favor la político. independencia de ellos siempre hay que mirar en los fallos, Es que el dictan mejor en los currículum. casos políticos. El mejor Vamos a currículum. ver, porque siempre los colorados dictan a favor de la ANR y los liberales votan a favor del PLR. Partido Liberal. Sí. Antes de pasar al otro tema, Iván, el Sí. caso de Lidia en la agrupación especializada, otro gran tema del año. Marcelo Piloto, por sobre todo, fue, creo, después de Jarvis Jiménez Pavão, el siguiente criminal internacional que hizo tambalear a este gobierno. Porque Jarvis, a propósito, Jarvis fue extraditado, va a ser un año. O en estos días hace un año. Sí, el 28 de diciembre del año 2017 fue extraditado, Sí. entregado al Brasil. Y quedó Marcelo Piloto, un personaje secundario en el AMPA hasta ese entonces, hasta que adquiere esta relevancia al ser capturado, ¿dónde? En Alto Paraná, en Itapúa, en realidad, pero luego de escapar de Alto Paraná, del Paraná Country Club, donde estuvo 5 años y donde ahora cayó Bruno Farina. Marcelo Piloto acumuló una cadena de eventos que hicieron tambalear al gobierno de Mario Abdo Benítez. Contrató a la abogada de Jarvis, Laura Casuso. Laura Marcela Casuso. Siguió el mismo libreto de Jarvis para quedar acá. Conferencia de prensa, enviar mensajes subliminales de manera mediática. Luego intentó ser rescatado, quiso que lo rescataran. Conformó una célula, un grupo tipo comando que iba a atacar la agrupación especializada. Mandó a preparar un coche bomba y como último recurso asesinó a su visitante. ¿No Y- mencionaste la y sin acusación embargo- que hizo contra los policías de O sea, haberles pagado todo una cuenta? eso Al hizo comisario general Abel Cañete le acusó en esta conferencia de prensa de haberle cobrado. Sí, que tanto le defendieron a Abel Cañete. ¿Quién es? Ustedes. Dame una grabación, algo, dame en la radio, en el diario o en Vamos a la tele. explicarle a la ¿Sabes audiencia qué? que Iván Cuando comenzamos cubre el área judicial. mesa de periodistas, Carlos Benítez era buenito. Ahora Está sacando las garras. Sí, no, decía nomás que Piloto tuvo que hacer todo eso y esos dos así campantes salieron de la agrupación. Sí, Tiago Jiménez y Reinaldo de Araujo, los principales jefes del PCC, que ahora se encontrarían refugiados en Pedro Juan Caballero. Bueno, para irnos al corte, el tema de Israel, Paraguay-Israel fue un tema también fuerte. Fue un tema muy controversial porque voces a favor y en contra de la embajada itinerante, la embajada paraguaya itinerante en Israel que va de Tel Aviv a Jerusalén y de Jerusalén volvió a Tel Aviv. Y que Estados Unidos se pudo haber molestado con Paraguay. ¿Le importa mucho? No. Israel fue el que se molestó con Paraguay. El que se molestó fue Cartes, porque Estados Unidos al final de cuentas no inauguró tampoco su... inauguró, pero no lo mudó oficialmente. O sea, en este mismo momento no está funcionando la embajada estadounidense en Jerusalén. El que se enojó mucho fue Cartes. Sí. Que en realidad dijeron que el ex ministro Gustavo Leite habría viajado para hablar con el primer ministro de Israel. Se publicó en ABC Color Sí. para Netanyahu. que él, Netanyahu, para Sí. que él hable con Trump con respecto a la visa. Sí. A propósito de la visa, el embajador estadounidense en Paraguay habló y dijo: lo siento, esa información no la puedo revelar, si está o no cancelada, si está o no vigente. No puedo ¿Está o no pedirla. cancelada, Javier? No, el embajador dijo que si habla al respecto es violación de una ley federal. Si no puede, porque de hecho ningún diplomático opina. ¿Y sin cómo que podemos está. corroborar si está o no cancelada? La única Invitarle a man- ir a la Miami, a Cartes, si entra, no pasó Cartes nada. tiene que si ir y no, enviar una O sea que si selfie. rebota, la teoría de ABC va a ser cierta. Sí. Faltan 4 minutos para las 11 de la noche.